va desde estamos ubicados anatómicamente aquí, entonces tener la tibia y el peroné, ¿cierto? Externo, interno, ¿no? La tibia y el peroné, la membrana interósea, ya hemos hablado infinidad de veces de él, ¿no? Del borde, si nos referimos a las estructuras óseas del borde interno de ambos huesos, ¿no? La membrana interósea, y junto con la fascia externa que recubre este compartimento, forman el compartimento anterior. Entonces, otra fascia que va desde el peroné hasta la fascia externa, el compartimento lateral, y todo lo que está hacia atrás, el compartimento posterior. Entonces, esa es la forma de poder estudiar pierna. Acá podemos ver otro corte transversal, ¿no? En este corte transversal podemos ver las fascias superficiales de la pierna, podemos ver las fascias profundas de la pierna, y vemos cómo se dividen también en compartimentos. Acá la membrana interósea, ¿no? La membrana interósea se divide al compartimento anterior, donde están los músculos anteriores de la pierna, los músculos laterales y el compartimento posterior. Entonces, los músculos de la pierna se estudian de la siguiente manera: en el compartimento anterior, el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el peroneo anterior. ¿Ya? Son los tres músculos que van a estar en el compartimento anterior. En el lateral, obviamente, no tendrán que estar los peroneos. Si está el hueso peroneo, tendrán que estar los peroneos laterales, ¿no? El largo y el corto. En el compartimento posterior, los superficiales, que son los gastrocnemios o los gemelos, es lo que ustedes logran palparse, ¿no? Cuando hacen un examen superficial de la pierna en su parte posterior, ¿no? De hecho, cuando hacen mucho deporte, también los gastrocnemios sufren una hipertrofia. El sóleo, ¿no? Y ambos, el gastrocnemio y el sóleo, vamos a ver que se van a imprimir en cierto momento, se van a insertar en un solo punto, conformando el tríceps sural, ¿no? El tríceps sural. Entonces, el término sural, ¿no? Tiene que hacerles a ustedes referirse a la pierna, ¿ya? Tríceps sural. El plantar delgado es otro de los músculos superficiales del compartimento posterior, y en los músculos profundos de este compartimento posterior está el popliteo, ¿no? Está el extensor común de los dedos, el tibial posterior. Ojo, si tiene que haber un tibial anterior, tiene que haber un tibial posterior, y el flexor largo del dedo gordo. Entonces, nuevamente, en su cabeza tiene que estar adelante extensores, siempre los músculos, adelante extensores, atrás flexores, adelante extensores y atrás flexores. ¿Ya? Dicho esto, entonces vamos a comenzar. Entonces, el músculo de la pierna, o músculos sural, también les dicen, ¿no? La pierna es igual a sural. La región anterior, el gran músculo tibial anterior, se inserta en la tuberosidad externa, en el tubérculo de hierro, ¿no? Recordemos el tubérculo de hierro, cuando hemos hablado de huesos, era un detalle anatómico de la tibia, en la cara externa, en el ligamento interóseo y en tabiques musculares. Pasa por debajo del ligamento anular anterior del tarso. El ligamento anular anterior del tarso es este. Si en el miembro superior encontrábamos un ligamento, ¿no? por donde pasaban los tendones de los extensores del antebrazo, en la pierna tendremos este retináculo extensor superior, ¿no? Que es como una banda fibrosa que los envuelve, que los abraza. Entonces, pasa por abajo de este ligamento anterior del tarso, ¿no? Termina en el tendón de la primera cuña, en la base del primer metatarsiano. ¿Cuál es su acción? Flexor, aductor, es decir, permite una flexión dorsal del pie, pararse de talones, ¿no? Eso es lo que permite pararse de talones, y rotar el pie, o sea, mirar el pie hacia adelante, ¿no? La inversión del pie. ¿Quién inerva? El tibial anterior. Entonces, si se llama tibial anterior, tiene que inervarlo el tibial anterior. Entonces, acuérdense dónde se inserta: en la tuberosidad, en el ligamento interóseo, en los tabiques musculares, y abajo en el tendón del primer metatarsiano, de la primera cuña, ¿no? Su función siempre tiene que ser flexora, ¿no? Aductor, flexora, que les permite a ustedes hacer el movimiento de pararse sobre sus talones. Esa es la flexión dorsal, pararse en los talones, y rotar internamente el pie, y la inervación por el tibial anterior. El extensor común de los dedos tiene su inserción también en la tuberosidad externa de la tibia, en el peroné, en el ligamento
interoso y también tabiques intermusculares, pasa también por debajo de ese ligamento anular del tarso, termina en la extremidad posterior del tendón de la segunda falange, los 4 últimos dedos y en la cara superior de la tercera falange. Pasa. ¿Cuál es su acción? Extensor, ¿no? Extensor de los 5 últimos dedos, flexor y rotación del pie hacia adelante. ¿Quién lo inerva? También el tibial anterior y el ciático popliteo externo. Entonces, una paciente de 60 años acude a consulta por dificultad para caminar, solamente caminar, está diciendo, ¿no? Al pedirle que se pare sobre los talones, cuando yo les hablo de flexión dorsal, les he dicho que es la capacidad para pararse sobre sus talones, ¿no? ¿Cómo se paran ustedes sobre sus talones? Hacer eso, ¿no? Pararse sobre los 2 talones. Entonces dice, le pide al paciente que se pare sobre sus talones, ¿no? Entre paréntesis está poniendo inclusive a realizar la flexión dorsal del pie. Es incapaz de mantener la posición y el pie cae, dice, ¿no? Presenta además dolor a la palpación en la fosa externa de la tibia, el ligamento interóseo, como hemos dicho, que donde se inserta, un músculo, ¿no? ¿Qué músculo de la región anterior? Todavía les está diciendo anterior, inervado por el nervio tibial anterior, se encuentra principalmente afectado, ¿no es cierto? Ahí les está poniendo todos los músculos, ahí está el tibial anterior, porque los demás no pertenecen. Sí, entonces con el compartimento anterior, el extensor propio del primer dedo, su inserción en el peroné, en la cara interna del peroné, en el ligamento interóseo, termina en la cara dorsal de la base de la falange, en la base de la segunda falange del primer dedo, y tiene como acción extensor del primer dedo, flexor, aductor y rotación del pie. O sea, todos estos son flexores, ¿no? Aductor, rotación del pie. ¿Quién me gana? También el tibial anterior, ¿ya? El peroneo anterior se inserta en un tercio inferior del peroné, en la cara interna, termina en la base del quinto metatarsiano, acción auxiliar del extensor común, permite diversos movimientos del pie y también inerva el tibial anterior. Entonces, ese es como el peroneo anterior. Listo, entonces esos son los músculos del compartimento inferior. Ahora vamos a ver los 2 laterales que tenemos, ¿ya? ¿Cuáles son los 2 laterales? Tenemos el peroneo largo y el peroneo lateral corto. El largo se inserta en la cabeza del peroné, en la cara externa, en la aponeurosis sural, en el tabique intermuscular y termina en la extremidad posterior del primer metatarsiano. ¿Cuál es su acción? Extensor, aductor y rotador del pie hacia afuera. Ya no hacia afuera, sino hacia afuera. ¿Quién lo inerva? El músculo cutáneo, que es una rama del ciático popliteo externo, ¿no? Ya seguramente ustedes ya han estudiado esto del ciático popliteo externo, que tiene mucho que ver con los piramidales, con los músculos cortos de la piel, ¿no es cierto? Y el peroneo lateral corto, que tiene su inserción en el tercio medio de la cara externa del peroné, termina en la extremidad posterior del quinto metatarsiano y como acción tiene abducción, ¿no? Separar y rotador del pie hacia afuera. Su inervación es igual con el músculo cutáneo, rama del ciático popliteo externo. Un paciente de 28 años ingresa en emergencia tras un accidente en una motocicleta. Presenta una herida punzante, profunda en el tercio superior de la región lateral de la pierna derecha. Ya les está hablando del compartimento lateral, ¿no? Chicos, aquí un consejo, ¿no? En el examen, el último examen, los casos clínicos eran bien amplios, ¿no? Bien. Hay un compañero suyo, no que lleva ahora en la clase, pues el que más nota sacó, y la una compañera, no sé ya, pero él bien la técnica de ella, ha llevado y han subrayado todo el examen, el concepto importante de la pregunta, ¿no? Con resaltador, con rojo. Entonces, también para dar el examen, uno tiene que ser muy analítico, pensar en estrategia. Si tengo el tiempo en contra, tengo los casos clínicos tan amplios, pierdo mucho tiempo volviendo a leer y volviendo a leer. Entonces, quieren remarquen la idea y cuando tengan que volver a leer, que tengan duda de la pregunta, ya lo tengo marcado el concepto más importante, porque acá hay harto para leer, pero en realidad la pregunta es muy chiquita. O sea, aquí, ¿qué tenemos que fijarnos en este caso? Primero que te está hablando de la región lateral de la piel. Entonces, ya me ubico, ¿no? Hay una lesión
en la región lateral. Son dos músculos que pueden estar afectados. Ya, de cambio, ¿no? Ya, muy bien. En la exploración física se evidencia una pérdida total de los movimientos de abducción y rotación externa. Si estamos hablando de la región lateral, les tiene que sonar pues que el tipo de acción tiene que ser abducción hacia afuera, ¿cierto? Ahí también lo pueden relacionar. Pero no es tan importante, ¿no? Sabiendo que el nervio afectado es el músculo cutáneo, pueden no acordarse de eso porque todavía no hemos visto neuro, ¿no? Rama del peroneo común, cuáles son los músculos lesionados de forma primaria según su inserción de origen descrita en el compartimento lateral. ¿No? Entonces ya el canto tiene que ser alguno lateral. Si ustedes ya saben que el peroneo es lateral, estamos hablando del compartimento lateral, la respuesta tiene que ser algo con el peroneo, ¿no? Ahí está. Y así pueden ir haciéndolo. No podría ser la D, de ninguna manera, porque el peroneo anterior no existe, los peroneos son laterales. Bueno, y esta es una imagen que les busqué. Acá también podemos ver a los peroneos, ¿no? El peroneo largo, el músculo peroneo largo, ¿no? Y bueno, el peroneo común, que nos inerva, y bueno, en esta vista todavía se puede ver el tibial anterior, pero están los músculos peroneo largo y el peroneo corto, que debería estar por acá, no veo, debería estar más acá, no, pero no la vamos a ver. Peroneo corto, acá está, ¿no? Peroneo corto y el peroneo largo, ¿no? Entonces, este es un cuadrito anterior, siempre recuerden, el tibial anterior por excelencia, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo, ¿ya? El peroneo anterior, los laterales con su peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, ¿no? Y los tibiales posteriores que vamos a ver a continuación. Entonces, dijimos en la región posterior, los gemelos, ¿no? O las gastrocnemias, como ustedes quieran llamarlo, forman esa capa superficial, ¿ya? Pero acá, ojito, porque en el libro de consulta lo ven como el tríceps sural, ¿no? El tríceps sural está conformado por los gemelos y el sólido, ¿ya? Entonces, esta capa superficial, conformada por estos dos gemelos interno y externo, se inserta en los cóndilos del fémur, externo e interno, según corresponda, termina formando el famoso tendón de Aquiles, ¿no? Que es un tendón muy fuerte, ¿no? Que se lesiona con mucha frecuencia en deportistas, ¿no? Sobre todo cuando el deportista pues, no hace un calentamiento adecuado, ¿no? Es típico caso clínico, ¿no? Va a entrar un joven a hacer ejercicios, es el típico caso, siente un calentamiento adecuado, ¿no? Y siente un dolor intenso, brusco, ¿no? Y siente una contractura, ¿no? Y un aumento de volumen, porque el tendón cuando se rompe sube, ¿no? Se comporta como un elástico, ¿no? Cuando está en tensión y yo lo corto, se hacen los dos extremos, ¿no es cierto? Sube y hay un aumento de volumen en una región, ¿no? Entonces, es típico de la ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Que se ve muchísimo, seguro ustedes también, los que han jugado deporte, han escuchado a uno de sus amigos se ha roto el tendón de Aquiles, creo que también en una de las Olimpiadas ha sucedido y es por un calentamiento inadecuado, ¿no? Del deportista. Entonces, forman el tendón de Aquiles y va a la cara posterior del calcáneo, donde se inserta. Tiene una acción extensor del pie y flexión de la pierna, inervados por el ciático posterior interno. Y el sóleo, que va junto con el sóleo, se inserta también en la cabeza del peroné, en el borde externo de la cara posterior de la tibia y en el arco fibroso, y termina en el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, ambos forman el tríceps sural. El plantar delgado es otro músculo que se inserta en el cóndilo externo de la tibia y va también al talón de aquí, o al tendón de Aquiles o al calcáneo. A ver, vamos a ver acá. Les hice el tríceps sural, porque así está en el libro. Entonces es un componente voluminoso. Pónganle ahí un asterisco porque el caso clínico tiene que venir de acá, integrado por las tres cabezas de origen perteneciente a los músculos gastrocnemios y al músculo sóleo, ¿ya? Es un músculo monoarticular. ¿Ya? Y las inserciones que ya hemos
dicho esto, el gastrocnemio lateral obviamente tiene que estar en el cóndilo lateral, no en el casquete condilio lateral, de la cápsula de la rodilla. Se inserta en el calcáneo, junto con el tendón de Aquiles, que lo conforma. Se fija en los 2/3 inferiores de la cara posterior del calcáneo. El gastrocnemio medial, en el casquete condilio medial, por detrás y debajo del tubérculo aductor mayor en la cara superior del cóndilo medial específicamente, y el músculo sóleo que se inserta en la cabeza del peroné y la tibia también, y en el arco tendinoso del sóleo, como un puente fibroso. Esto seguramente ustedes lo han visto en la anterior clase. Es también una pregunta fija: cómo se encuentra formada la fosa poplitea, ¿no? La fosa poplitea por arriba, superomedial, semimembranoso, semiteninoso, superolateral por la cabeza larga del bíceps femoral, hacia abajo en el borde medial, el borde lateral de la cabeza medial del gastrocnemio, e inferolateral por el borde medial de la cabeza lateral del gastrocnemio y el plantar delgado. Del piso, ¿quién está? El popliteo, el ligamento popliteo oblicuo y la cara del popliteo del... ¿Qué estructuras pasan ahí? La arteria, la vena poplitea y el nervio tibial que va hacia la parte posterior, ¿cierto? Ahí está el tibial. ¿Qué relaciones anatómicas entonces encontramos de estos gastrocnemios? Forman el límite inferior de la fosa poplitea. A veces cuando se les pregunta relaciones anatómicas, ¿cuáles son? Pues en la rodilla, que forman pues este triángulo, ¿no? Entonces, ¿con quién está relacionado? Justamente con el nervio tibial, esas son pues sus relaciones, ¿no? El nervio tibial, la vena poplitea y la arteria poplitea. En la rodilla, ¿no? Porque estamos hablando de la fosa poplitea. En la pierna, un poquito más abajo, es superficial, pero está cubierto por la vena safena, menor y la fascia. Se separa de los peroneos por un tabique intermuscular, forma el arco del sóleo, es un puente fibroso que cruza sobre el eje tibial posterior y el nervio tibial, y en el tobillo abajo está relacionado con el tendón calcáneo, que es superficial por detrás, y por delante se separa de la articulación en un plano adiposo por los tendones propios, ¿no? Con el tendón calcáneo, atrás. A ver, un atleta, ya típico, un atleta. Salto alto, ya. Acude a consulta refiriendo un dolor agudo, así les ponen. Es un dolor agudo, súbito, en la región posterior del talón. Vamos, algo ha pasado ahí con el talón, que se incrementa al realizar flexión plantar, o sea, ponerse de puntitas. El diagnóstico definitivo es una tendinitis en sección del tendón calcáneo de Aquiles, tomando en cuenta la anatomía descrita en el texto, que músculos del compartimiento posterior funcionan sus aponeurosis terminales de forma directa para constituir la estructura afectada. El popliteo, no. Gastrocnemio, sí, ¿no es cierto? El sóleo, también, ¿no es cierto? Las dos cabezas del músculo gastrocnemio y el músculo sóleo, puede ser, ¿no? El flexor largo del órgano de fuera, ¿no? El popliteo y los géminos interno y externo. ¿Puede ser géminos? No, porque los géminos, ¿a dónde pertenecen? Arriba, ¿no? A la pelvis, ¿no? Los géminos, ¿no? O sea, no se van a equivocar, gemelos con géminos, hay que ver bien, ¿no? Arriba, ya. Gastrocnemios, sí, ¿no? El sóleo también, el plantar delgado también, se inserta ahí. Dijimos anteriormente, las dos cabezas del músculo gastrocnemio y el músculo sóleo serán retroceder. Retrocede otra. Ya, otra más. El plantar delgado. Talón de Aquiles o calcáneo. ¿Ya? O los tres. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes? Los géminos, el sóleo y el plantar delgado también se inserta ahí en el talón de Aquiles. ¿Ya? O calcáneo. Los tres. La otra pregunta les está hablando de la cabeza, de arriba. Ojo, estos son los tendones finales. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? A ver, vuelve a la pregunta, por favor. Para que la lean bien. No, allá. Las dos cabezas, que está hablando de arriba. Y yo estoy hablando de abajo, de las terminaciones distales con los tendones. ¿Ya? Listo, está claro. Sí. Esa era la capa superficial del compartimento posterior. Ahora la capa profunda, con el popliteo, inserción en el cóndilo externo,
termina en la línea oblicua de la tibia, acción flexión de la pierna sobre el muslo, la inervación policiático propio interno y tibial posterior. Otro músculo profundo es el flexor común de los dedos, se inserta en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia, termina en el tendón de las falanges, acción flexor de los últimos dedos y del pie sobre la pierna, y su inervación está con el tibial posterior, como todos los que están en la parte posterior. Adelante. El flexor propio del primer dedo, su inserción es en la cara posterior del peroné, en el ligamento interóseo, termina en el tendón, en la segunda falange del primer dedo, y su acción es flexionar las falanges. El tibial posterior tiene su inserción en la línea oblicua de la tibia, en el peroné y en el ligamento interóseo, termina en el tendón, con un tendón en el escafoides, y su acción es extensor, aductor, rotador del pie hacia adentro. Siguiente. Ya, músculos del pie. Aquí en los músculos del pie, en la región dorsal solamente tenemos dos músculos, ¿ya? El pedio, o también extensor corto de los dedos del pie, y el extensor corto del dedo gordo. Solamente dos. ¿Listo? Siguiente. El extensor corto tiene su origen en el calcáneo y en el seno del tarso, termina en la base de la falange proximal del dedo gordo. Su acción es extender el dedo sobre el metatarso. Si son el extensor, tienen que extender. Inervación por el nervio peroneo profundo. Y relaciones anatómicas, bueno, con el tarso, el metatarso, arteria dorsal del pie, pues si es dorsal, tiene que estar con la arteria dorsal del pie. Y el extensor corto de los dedos popedio, como también lo llaman, tiene su origen en el calcáneo y en el seno del tarso. Su inserción terminal está en los tendones del segundo, tercer y cuarto, y acá el quinto no, solamente el segundo, tercer y cuarto. Su acción, extender del segundo al cuarto dedo, inervación por el peroneo profundo, y sus relaciones con la fascia dorsal, los tendones, el tarso, el metatarso, el cuboides y los metatarsianos. ¿Ya? Eso es todo en los músculos dorsales del pie. Siguiente. Y aquí terminamos con esto. No les voy a pedir que esto ya haga mucha injerencia en esto, porque yo dudo mucho que esto entre para el examen. No sé si ya demasiado detalle como para que estas sensaciones entren, pero sí que lo lean así, o sea, sepan al menos el nombre de las capas, ¿ya? La región plantar externa, hay una región plantar media y una región plantar interna, ¿ya? Entonces, la región plantar externa, por el abductor del dedo pequeño, el flexor corto del dedo pequeño, el oponente del dedo pequeño, todo lo que está externo. La región plantar media, flexor corto del plantar, cuadrado plantar o accesorio flexor del músculo flexor común de los dedos, los lumbricales, los interóseos, y la región plantar interna, el aductor del dedo corto, el flexor corto del dedo gordo y el abductor. Si hay un aductor, tiene que haber un abductor del dedo corto, ¿ya? No voy a hablar más en ello porque no va a entrar tanta las sensaciones pues, de estos músculos, ¿no? De los que se busquen, de los músculos macros, como los tibiales, como aquí tienen que estudiar mucho el tema del tendón de Aquiles, que es lo que es ventral, de la fosa poplitea, eso también es el canto, ¿no? Al menos esto es bien. Esta es la última diapositiva. Un poquito de las fascias, ¿ya? Sí, las fascias de la fosa poplitea es una lámina superficial, ¿no? Que lo vimos adelante, que justamente forma parte de la función de estos compartimentos. Es una lámina fibrosa, esas son las fascias, láminas fibrosas, resistentes, que se continúa de la fascia larga y hacia abajo con la fascia de la pierna, ¿no? Tapiza la cara lateral del bíceps hacia arriba y medialmente semimembranoso, fijándose en la ramificación de la línea asta. Y hay una fascia profunda también, tendría transversalmente desde los gastrocnemios hasta el eje vasculonervioso entre el semimembranoso y el eje femoral por arriba, y se pierde detrás del ciático, va hacia abajo hacia la fascia de los gastrocnemios, ¿no? Se forman fascias que son resistentes, fibrosas, ¿no? Y que dividen los compartimentos. ¿Sí? Siguiente. Creo que eso es todo. Muy bien, chicos. Entonces,